Vamos a darle la bienvenida a Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Aquí en este programa Isidoro no tiene que presentársele mucho porque él es fundador, yo creo que desde el primer año de Uno más Uno. Y ha participado en tantos eventos, paneles y discusiones. Y en tantos roles, ha Y en venido a tantos representación roles, en tantos tantas roles aquí. entrevistas, en diversos roles, en diversos roles, y sigue viniendo como ministro de Economía, aun cuando tenga muchos desafíos, siempre le mete la mano a la pelota, aunque esté caliente. Por ejemplo, ahora mismo ustedes han tenido que estar concentrados en los últimos dos o 3 meses en presupuestos para el año próximo, con contrañimientos de ingresos, aunque ha mejorado algo este año los ingresos, pero ¿cómo va ese proceso de nuevo presupuesto, Isidoro? Sí, mira, indudablemente que las recaudaciones fiscales han mejorado sustancialmente el año 2017 y mucho más ahora en el 2018. Ha habido mejorías significativas, pero eso no quita la realidad de que el país convive con un coeficiente de tributación bajísimo, anormalmente bajo, y que eso hace muy difícil el manejo fiscal en un país con tantas necesidades insatisfechas. Y va tomando en cuenta que de las recaudaciones corrientes del gobierno hay que sacar una porción sustancialmente grande para el servicio de la deuda. Entonces, junto a ello que hay una serie de, bueno, vamos a decir una ley principal que es la de educación, pero independientemente de que hubiera la ley o no, de que los requerimientos del sector educación son grandes, pero que en este caso la ley manda destinar el 4% a la educación preuniversitaria y el gobierno ha estado cumpliendo eso rigurosamente. Al final, cuando se cuenta lo demás, lo que nos encontramos en estos tiempos es que lo que queda para solucionar otros temas que son normalmente de mucho interés para el país es muy poca cosa. El gobierno siempre lleva a cabo alguna serie de proyectos de inversión, pero cuando se cuenta una serie de proyectos grandes, que son los principales en que se invierte el dinero público, lo que queda sobre todo para la solución de problemas pequeños fuera de la capital es muy poca cosa. Por eso hay tantas insatisfacciones, sobre todo en el interior del país, por la precariedad con que nos manejamos. Y el gobierno rehusó aplicar lo contemplado en la ley de estrategia nacional en cuanto al pacto fiscal, que le permitiría al Estado dominicano, por un lado, incrementar sus ingresos y por otro lado, reducir costos, Mira, gastos. no podemos decir que rehusó, porque a fin de cuentas eso es una ley del Congreso y eso en algún momento tiene que llevarse a cabo. Pero habían plazos, la ley establece plazos. Sí, pero Y no se han cumplido. los plazos para firmar un pacto son medio complicados porque no depende nada más que de la decisión de una persona. Normalmente, cuando se entra en la discusión de un pacto, tú sabes en qué momento comienza, pero no sabes en qué momento termina. Siempre estuvimos claros que de los 3 pactos que mandó la Estrategia Nacional de Desarrollo, se iba a comenzar por el pacto educativo, que además era más fácil. Era mucho más fácil. Acabándose de lograr un acuerdo. No, y después del gobierno tomar la decisión de aceptar claro. el mandato del 4%. Sí, ese fue el más fácil. No significa que no hubo serias discusiones ahí. Claro. Pero después entramos a la discusión del pacto eléctrico y ese se hizo mucho más tedioso y más difícil. Con la expectativa de terminar después iniciando la discusión del pacto fiscal. Cuando se vino a terminar la discusión del pacto eléctrico, que todavía no se termina. Pero fue a finales del año pasado que se anunció que ya se iba a firmar. Todavía hay sectores que se resisten y que no firman.
ciertamente, es decir, llegó un momento en que con algunos puntos encontrados todavía, pero que se decidió, miren, ya no vamos a pasar la vida discutiendo, y si hay puntos que no se pudieron pactar, pues no se pactaron, y se quedó así. Al momento en que se tomó la decisión de que se firmaría, el presidente averiguó, pero bueno, ven acá, y hasta dónde llega el compromiso de los partidos políticos, de todos, porque esto parecería ser un pacto del gobierno con la sociedad civil, sobre todo con el sector empresarial. Sí, exacto. Y entonces dice, no, pero vamos a tratar de que lo firmen también los partidos. Eso se dio un plazo, los plazos se han ido prolongando, las condiciones políticas han ido cambiando, pero todavía este es el momento en que no se ha podido entrar en la discusión del pacto fiscal. Pero en cuanto al pacto eléctrico, hay una serie de compromisos que el gobierno estaba asumiendo y lo asumió sin problema, que no se están cumpliendo y pudiera aplicarse unilateralmente. Por ejemplo, eliminar los consejos de administración de las empresas, tener un solo consejo de administración para todas las empresas eléctricas del Estado. El gobierno ha estado aplicando una serie de cosas de las que fueron pactadas ahí, como es que el gobierno se comprometió a hacer unas inversiones para reducir las pérdidas de distribución eléctrica, y eso se está reduciendo y se están haciendo inversiones sustanciales para ello. Obviamente hay cosas puntuales que no, porque no, al fin de cuentas el pacto todavía no existe, al no haberse firmado. Pero otra cosa que lo Claro reclamaron. que hay que decir, Isidoro, que eso lo hemos oído durante 20 años. Sí. Los gobiernos están invirtiendo para reducir y no la se pérdida pero hay del un sector programa, eléctrico. Hace 20 años hay que un estamos yendo a programa eso. con metas que se están cumpliendo. Incluso hay algunas de las distribuidoras que han logrado avances muy grandes, como Edesur ha venido avanzando incluso más de lo que estaba en el cronograma de ¿Y en cuánto se cifra hoy la pérdida? Porque se ha estado hablando de 32, 34%. Ahora mismo, ¿en cuánto? Ahora no recuerdo, porque 28%, las pérdidas totales en este momento, porque eso es un promedio de las 3 empresas distribuidoras. Sí, claro. Hay algunas que han bajado más, otras menos, y no puedo decir exactamente la cifra en este momento. Pero se habla de un 28%, se habla no, oficialmente. Creo que ha bajado por debajo del 28%. Del 28%, pero eso es muy alto todavía. Bueno, no olvidemos que vivimos en un país con una histórica pérdidas enormes. Porque lo primero es que la gente en este país muchas veces tiene la idea de que robarse la electricidad no es robo, de que eso no, como que eso que está ahí para cogerlo. Igual la cultura ha sido de que a alguna gente no se le cobra la electricidad, y es una práctica ancestral. Y pero eso, cambiar esas cosas no sé. En los acuerdos con el Fondo Monetario aparecía entre los requerimientos del fondo sancionar el robo de energía eléctrica. Y pasamos como 10 años discutiendo una ley y la aprobamos. Sí, ¿Cuánta gente tú tienes informe de que han sido llevados a la justicia por robo de energía eléctrica? Después que se aprobó la ley que se discutió durante muchos años. No recuerdo, pero se ve que son pocos, ¿verdad? Pero en el proceso de discusión del pacto eléctrico, una cosa que llegamos a entender algunos de los que no estábamos directamente vinculados con el mercado, es que esto no es una cuestión de decreto ni de una disposición, que para poder hacer eso viable, había que cambiar muchísimos sistemas de instalaciones eléctricas y cosas así que requerían inversiones. Y que por más que el gobierno dijera, mira, vamos a bajarlo a tanto, no, pero hay que buscar el dinero para hacer esas inversiones. De hecho, eso es lo que se está haciendo en este momento. Y se ha mejorado porque durante años a veces no tenían ni contadores suficientes, ni transformadores, pero contadores, para ponerle contador a la gente, ha habido problemas en la CDE. No había dinero, no había... Pero ya se resolvió ese problema, por lo menos. Bueno, está en camino.
Exactamente, está En en camino. camino, está en camino. En camino de eso. De que haya contadores suficientes. Y, no, y además la tecnología ha avanzado, ahora incluso existe hasta telemedición en algunas áreas y hay contadores prepagos que se puede vender a la gente una determinada cantidad de energía y cuando se termina... Bueno, entonces podemos entender que el pacto eléctrico está limitado por el hecho de que los partidos no se han El comprometido. principal problema No es participaron porque el principal partido de oposición se retiró muy temprano de la discusión Mira, diciendo que no se daban las informaciones. el principal problema es ese y obviamente el gran pacto que la sociedad dominicana tiene pendiente firmar, porque es un pacto de la sociedad, sería el pacto fiscal. Sí, pero es casi seguro que si el ambiente hace tan difícil que lleguemos a una serie de cosas relacionadas con el sector eléctrico, que es mucho más fácil que resolver el problema fiscal, que entrar en una discusión del pacto fiscal ahora mismo luce... Bueno, en este momento ya casi preelectoral es casi imposible pensar que se va a discutir lo que no se discutió. Luce difícil. Por ejemplo, en la transición pasada, al comenzar este periodo, en ese momento que el gobierno necesitaba esos recursos, no va a trabajar ahora para que lo coseche otro dentro de 2 años. Sí, pero... o en un año, si pudiera hacerlo en el próximo año. A mí no me gusta mucho hablar tanto de los recursos que necesita el gobierno, aunque sí necesita mucho. A mí me interesa más verlo desde el punto de vista de la transformación que la sociedad dominicana necesita en la forma como concebimos el Estado, en para qué lo usamos, cómo lo queremos y cómo lo vamos a financiar en todos los sentidos. El Estado necesita mucho más recursos, también necesita reglas, una serie de definiciones mucho más claras de en qué vamos a utilizarlo en todos los aspectos. Y eso es parte de las cosas que ameritan una gran discusión. Ya, al gobierno le quedan 2 años. El presupuesto de 2019 será el penúltimo presupuesto que elaborará el actual gobierno. Y el último completo que va a cumplir. El último completo. Sí. Ese presupuesto, ¿cuál es el monto que vas a tener? Porque ya Mira, supongo que ustedes tienen elaborado. Bueno, sí, pero Cuéntenos un poco. hay cosas que, que todavía están en definición. Se tiene una serie de parámetros básicos sobre los cuales se está trabajando, pero no hasta el último día todavía los montos pueden sufrir algunos cambios. Pero la orientación del ¿Cuándo es el presupuesto libro sí que se para prioriza. entregarlo? ¿A finales del mes de septiembre? ¿Cuándo Sí, que a tiene- final del mes de septiembre tiene que estar que listo. tiene que enviarse al Congreso ya? Sí, normalmente uno espera que se envíe por lo menos los primeros días de octubre. Sí, el gobierno tiene la intención de mantener un nivel razonable de ahorro público, pero bajar el déficit fiscal. Bajarlo el año que viene. Sí, bajar el déficit En un año fiscal. preelectoral se conseguirá eso. Significativamente, bueno, hasta ahora estamos trabajando con miras a eso. A bajar el déficit. A bajar el déficit, que de hecho ha venido bajando algo gradualmente. Muchas veces tenemos la expectativa de que lo correcto es que no haya déficit, que desaparezca o que haya superávit. Sería la situación ideal en un país que tiene una deuda que asumir, pero como eso no es tan fácil, tomando en cuenta tantos reclamos, tantas necesidades, tantos requerimientos de recursos y tanta escasez. Entonces, lo que se ha optado es por seguir una política gradual de reducción del déficit. Cada año reducir algunos, aunque sea puntos decimales. Y para el año que viene, la proyección que tenemos es bajarlo por debajo del 2% del producto. Ya, las prioridades en términos de inversión presupuestaria
para el próximo año, ¿cuáles son? Mira, lo lamentable es que casi no hay forma de establecer tantas prioridades en medio de un ambiente de escasez como tal. Pero sigue siendo fundamental la inversión en educación, sigue siendo, y eso va a tener que seguir siendo. El gobierno tiene también proyectos importantes en ejecución o en carpeta, como es la expansión del sistema de transporte colectivo en la ciudad de Santo Domingo, en este caso la expansión de y mejoramiento de la línea 1 del metro, ¿De la línea 1 o la 2? de la 1. De la 1. ¿Se pretende extender? Bueno, se pretende básicamente ampliar la cantidad de trenes, vagones, de vagones y ampliar las estaciones. Ampliar las estaciones. Pero es un proyecto, ampliación de estaciones, que se cogerá seguro más de un año. Sí, Complejo. casi todos los proyectos de inversión grandes se toman más de un año. Mucho más. Sí. Pero también está la extensión del teleférico hasta los Alcarrizos. Hay varias cosas así. Y la extensión del metro hacia los Alcarrizos no sería una inversión más rentable que... Claro que la del teleférico puede ser más barata, pero la del metro debe ser... Claro. Sobre todo si va a conectar con las líneas ya en operación. Mira, eso se ha discutido mucho en el caso de la solución de los Alcarrizos. La solución definitiva sería extender la línea del metro hasta allá. Hasta ahí. Esa sería la solución ideal, pero cuesta mucho dinero. Pero hay una solución intermedia que comenzó a hacer el gobierno pasado y que el actual gobierno la abandonó. Es una avenida que pasaría en algunos lugares por el centro y en otros por la periferia de los Alcarrizos, pero que uniría muchísimos barrios y ahorraría el tema de la misma entrada a los Alcarrizos, porque los moradores que viven en sectores aledaños podrían salir a la autopista por otro lugar. Esa avenida está virtualmente abandonada. Yo no recuerdo haber participado en ninguna. Pero hay un tema, ministro, que tiene que ver con el presupuesto. Hay dos casos específicos al que me gustaría preguntarle. Uno es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que evidentemente necesita más recursos. Y el otro es la petición que hicieron ayer 56 organizaciones, pidiendo mayor presupuesto para salud, para el sector salud. Desde hace muchísimo tiempo en el gobierno venimos discutiendo la necesidad que hay de dedicarle más recursos a una serie de cosas, entre ellos más recursos a la educación superior y más recursos a la salud. Ahora, todo eso es muy bonito discutirlo. El problema es al momento de sacar las cuentas. Ahí es donde está el asunto. Al momento de sacar las cuentas resulta que no hay el dinero para ello. No hay el dinero para ello. Y si fuéramos a pensar algo... Ministro, eso es en contradicción con la política misma que ha aplicado el gobierno. El gobierno tiene 14 programas especiales. Fuera del presupuesto, se iniciaron todos fuera del presupuesto. Pero esos son programas especiales que están jugando un papel fundamental en la sociedad, probablemente más importante y más impactante para la población en muchísimas cosas, que asignar más recursos a la educación. Bueno, es que hay cosas que están íntimamente vinculadas. Por ejemplo, vamos a ver este programa de la Dominicana Limpia. ¿Qué tiene un impacto mayor para la salud? Pero eso tiene que hacerlo la Liga Municipal Dominicana o la Asociación de Ayuntamientos. Y si no lo hacen, porque vamos a ser francos, si no lo hacen, alguien tiene que enfrentar. Ustedes recuerdan este año pasado la crisis que se presentó con el manejo del vertedero de Duquesa. Eso hay que buscarle una solución y esa crisis está ahí aplazada nada más. Sí, pero se le está buscando una solución. Por eso, está aplazada mientras tanto. De hecho, ahora mismo, hace unos días, logramos, contratar
con una asistencia técnica operado por el BID, pero del gobierno de Japón, para llevar a cabo una actualización de un plan que se había hecho muy bien hecho, pero que no se ejecutó y que sí esperamos que ahora sí se ejecute, un plan maestro para una solución radical y definitiva de todo lo que es el manejo de residuos sólidos de la ciudad de Santo Domingo completa. Y así se están llevando a cabo ahora en ciudades más pequeñas, en diversas ciudades más pequeñas. Todo eso tiene que ver con la salud. Y tiene que ver con la salud también la extensión de la cobertura del seguro médico a la inmensa mayoría sí, pero de la población pobre. el porcentaje, ministro, nosotros estamos, solamente hay 4 países en América Latina que tienen presupuestos similares a la de la República Dominicana en materia de salud. Estamos en un lugar muy lejano en términos de inversión, menos de un 2%. Mira, y eso incluye lo que se invierte en agua. Tú sabes que eso no es cierto. Tú sabes que eso no es cierto. Explíqueme. Te voy a decir por qué. Pues yo estoy viendo las estadísticas del Banco Central. Nosotros en la República Dominicana tenemos un problema serio con la medición de los datos fiscales y eso afecta muy particularmente el tema de la salud, que es que en la República Dominicana las estadísticas excluyen la seguridad social. No. Y eso sí. Bueno, en el caso de aquí no se está incluyendo. La excluyen, es lo que estoy diciendo, la excluyen. Y pero cuando hacemos esas comparaciones... Me aclare. En el presupuesto de salud, cuando uno lo desglosa, ahí aparece la partida de la seguridad social, de lo que invierte el Estado. Lo que el Estado le entrega al sistema de seguridad social, Sí. pero no lo que entrega la tesorería de la seguridad social a las instituciones de seguridad social. Y eso sí aparece registrado en las estadísticas de todos los demás países. Y entonces cuando hacemos la comparación de lo que otros países están destinando a salud y lo que estamos destinando a República Dominicana, luce que lo que estamos destinando a República Dominicana es mucho más bajo que en otros países. Está, según la precisión de ustedes, ¿en cuánto estaría en este momento? En salud, el Estado dedica, el Estado en su conjunto, incluyendo la seguridad social, que es una parte integral del Estado, dedica cerca de creo que un poquito menos de un 4% del PIB. Bien. Isidoro, hay una publicación reciente. Sí, pues es así. Bueno, no es así. O sea, lo que aparece, yo lo tengo registrado de ahora que lo busqué, es un 1.9%. Ahora, si usted me dice que el gasto privado, porque hay un 3.3% que duplica el gasto público. No, pues espérate, vamos a ver. Pero eso lo paga el individuo y las empresas. El dinero que se paga contributivo para la seguridad social, ¿cómo lo catalogamos? ¿Como gasto privado o como gasto público? Eso es gasto privado. Bueno, pues ahí es donde está la cosa. Es ahí donde está la cosa, que en los demás países está catalogado como gasto público. Pero es un error. Pero es un error. Porque ese es un gasto mío y de mi empresa. No, pero espérate, vamos a entender. No es así. Dice que el aporte que hace el Estado, por ejemplo, por sus trabajadores. No, y el que hacen las empresas. Y el que hacen las empresas y las personas. ¿Y eso se contabiliza en otros países como gasto público? Todo, mire, todo lo que se paga en virtud del poder coercitivo del Estado para un fin público es gasto público. Okay. Vamos a ver la consecuencia, inversión. Isidoro, ¿cómo anda la situación? En la seguridad social un indicador de la precariedad fiscal es un cuadro que publica la CEPAL, lo reproduce el periódico El Día fue ayer que lo reprodujo, de la inversión, cómo la República Dominicana mantiene congelada la inversión pública por debajo del 4% del PIB en los últimos, desde el año 2009 al 2017. Dice ese cuadro de la CEPAL. Mira, eso sí es algo preocupante y eso es algo en lo que nosotros hemos venido insistiendo desde hace mucho. Eso es parte de las cosas que queremos llevar a la discusión del pacto fiscal. El país no puede superar muchísimos de los problemas que tiene si no tiene una infraestructura razonable, si no lleva a cabo
un proceso de inversión mucho más elevado. Cierto que lo que se espera es que los países de América Latina destinen más de un 6% del producto a proyectos de inversión pública, a infraestructura pública, y que la mayoría de los países están por debajo del 6% y que República Dominicana históricamente viene con menos de un 4%. Menos. Acá se elevó, creo que fue en el 2012 cuando hubo aquella irregularidad y se elevó abruptamente la inversión pública, pero de una manera no programada, no controlada por nadie. Y crea otro problema. Y eso, exacto, eso generó otro problema que el gobierno ha venido tratando de evitar, pero uno de los costos es que mantenemos un coeficiente de inversión relativamente bajo. A mí me preocupa muchísimo eso siempre, porque resulta que cuando de ese menos de un 4% que tenemos, se sacan 3 o 4 proyectos grandes que el gobierno está ejecutando, entonces no queda para el resto de las cosas y hay demasiadas necesidades que hay que resolver, demasiadas necesidades insatisfechas. Sí. ¿Cuándo tenemos el Consejo de Gobierno para conocer presupuesto? ¿Cuándo se reunirá? Cuando esté todo listo, yo creo que eso va a ser en septiembre, pero la fecha la decidirá en su momento el presidente de la República, que es el que convoca. Todavía no ha sido convocado. Bueno, evidentemente que no ha habido ni va a haber pacto fiscal ya en estos 8 años de gobierno. ¿Qué alternativa hay? ¿Hacer una reforma sin pacto fiscal? Porque parece ser que es difícil abordar, por la experiencia de este gobierno, parece que es muy difícil llegar al pacto fiscal, pero ¿qué va a hacer el país? En este momento no se está... No está eso no está está en la agenda. En la agenda, eso está claro. Ninguna reforma, sino que el gobierno se siga manejando como hasta ahora, reduciendo gradualmente el déficit público. Eso permite garantizar que se mantenga la estabilidad, que la economía siga creciendo. Como y endeudándonos. Pero evidentemente sigue aumentando la deuda, aumenta cada año menos por el hecho de que el déficit es menor, pero sigue aumentando y sigue obviamente sin poder hacer frente a muchísimos otros temas. Mira, de hecho, mañana mismo, y eso quiero informarlo, mañana mismo se inicia en el país un foro regional de América Latina sobre territorialización de las políticas con miras a la Agenda 2030, al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese es un tema de mucho interés porque uno de los problemas que tenemos en América Latina, casi en todos los países, es el hecho de que mientras hay ciudades grandes que merecen y que concentran casi toda la atención, también existen muchos territorios muy postrados, semi-abandonados, y eso es un asunto que vamos a estar discutiendo. Bueno. Y que en República Dominicana tenemos un compromiso, porque de hecho nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo manda hacer un esfuerzo por la cohesión territorial del país. Y además, eso es una parte fundamental de lo que es el ideal del desarrollo de los pueblos, de que sea equilibrado en todo el territorio y no concentrado en un solo lugar del país. Y parte de la preocupación del tema de la falta de dinero para invertir en infraestructura es justamente por eso. La capital se lo traga todo casi. Así es. Y el metro va a seguir incrementando esto. Bueno, se nos terminó el tiempo, ministro, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Es un placer. Como siempre.